Muy bien, vamos a arrancar esta tarde con nuestro panel que tenemos de ciberseguridad. Como todos sabemos, evidentemente esta condición de pandemia nos ha traído varios cambios en las organizaciones e incluso varios cambios en nuestro día a día respecto a cómo nos estamos interactuando con todos los sistemas que regularmente actuamos en la oficina y cómo comenzamos a tener interacción con todos los sistemas que están en nuestra vida, desde cómo compramos por internet, cómo solicitamos el supermercado, que tal vez antes no lo hacíamos, nuestra seguridad en cuanto a cómo manejamos nuestro dinero, pues todo el tiempo está posiblemente expuesta. El panel que tenemos hoy es precisamente para platicar de cómo ha cambiado esta situación de pandemia, nuestro día a día, cómo las organizaciones tienen que estar pensando más en cómo securizar sus ambientes, incluso cómo nosotros como personas comunes podemos llegar a tener una práctica de seguridad informática y verlo como parte de nuestra vida. La seguridad informática no es una acción, es un estilo de vida, algo que nos acompaña todo el tiempo. Para mí es un placer estar con los panelistas que van a compartir con nosotros hoy su conocimiento y experiencia. Es un honor para mí presentar a Victoria Estrada. Ella es Cybersecurity Supervisor en Mercado Libre. Dentro de su formación ha sido profesional en ciberseguridad con más de 12 años de experiencia, tiene conocimientos sólidos en GRC, ya nos platicará más adelante en qué consiste esto, arquitectura de ciberseguridad, cumplimiento de leyes de fintech, así como protección de datos. Actualmente trabaja como CISO para una empresa en México de e-commerce y con presencia en toda Latinoamérica, tiene funcionalidad cross-function con distintas áreas de esta organización y siempre está dispuesta a compartir su conocimiento con temas de tecnología y arquitecturas relacionadas. También está con nosotros hoy compartiendo su conocimiento, está Julián Zamora. Julián Zamora es experto en ciberseguridad financiera y energética. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por Libero, cuenta con un MBA en el ITAM, tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, es un experto en la parte de seguridad informática y gobierno de seguridad de la información. También tiene mucha experiencia en todo lo que es la parte de gestión de riesgos relacionado a la parte de tecnología, gestión de servicios de TI, así como administración de proyectos y toda la parte que es continuidad de negocio y auditorías de tecnologías de la información. Él ha sido consultor de ciberseguridad para diversas organizaciones con proyectos globales y proyectos regionales. Entonces, es un gusto también estar contigo, Julián. Por otro lado, permítanme presentarles al tercer panelista que vamos a tener hoy. Con nosotros está también Héctor Morales. Él es analista de ciberseguridad en el campo financiero. Él es orgullosamente egresado de UNAM, creo que compartimos esa satisfacción. Él viene de licenciatura en informática, yo vengo de ingeniería en computación, pero pues al final del día la misma alma mater, ¿no? Él es investigador, emprendedor y amante de la ciberseguridad. Es activo y muy interesado en toda la parte que tiene que ver en seguridad informática desde el año 2000. Ha acumulado diversos logros y conocimientos, pues imagínense, 20 años de carrera no es ningún chiste, en temas relacionados con la materia, ¿no? Tiene distintos niveles de certificación y ha logrado desarrollarlos como el Certified Ethical Hacker o CEH, así como también en CISP y otras tantas certificaciones que ya nos irá contando él en qué consisten a grosso modo y cuándo conviene meterse a profundidad en ese tipo de certificaciones. Como consultor ha colaborado con Grupo Autofin y otras grandes empresas que están en el ramo de comunidad financiera, tecnología financiera, y pues vamos a comenzar ya con la sesión de hoy. Como les comentaba, o sea, creo que no es sorpresa para nadie que a partir de la pandemia, la forma en la que interactuamos con los comercios y la forma en la que movemos nuestro dinero, pues también ha tenido que irse adecuando a estos nuevos tiempos, ¿no? Seguramente en nuestros hogares nos ha pasado que las mamás, las abuelitas nos decían, pues yo no compro en internet porque es muy inseguro y me van a robar mi tarjeta, mi dinero está en riesgo porque pues yo no sé el negocio al que le voy a poner los datos de mi tarjeta, si es seguro o no y qué tal que pierdo mis ahorros, ¿no? Para comenzar con preguntas, Héctor, me gustaría saber cómo influye, cómo se ha vuelto este cambio de paradigma de voltear a ver toda la parte de seguridad informática muy enfocado en los temas de empresas financieras. Pues ha sido, bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Perdón, ando medio estresado con algunas cosas, pero digo, ha sido muy
muy difícil ahora con la pandemia, simplemente el hecho de estar pensando si voy a comprar, en dónde voy a comprar, cómo voy a mover mi dinero y cosas así. Yo creo que los principales retos que se tienen respecto a lo que está sucediendo al día de hoy es básicamente tener una conciencia como usuario hacia todo lo que utilizamos mediante el proceso digital, ¿no? Sabemos que ahora todo se mueve mediante el teléfono, mediante tu tableta o tu computadora, pero no estamos 100% asegurados, ¿no? Entonces sí, yo creo que el principal tema que deberíamos de tocar, a grosso modo, hablando de empresas, hablando de una pequeña organización, de una mediana organización, o básicamente hacia las personas, es el tema de la concientización sobre temas no de ciberseguridad, sino de seguridad misma, ¿no? Ya bien decían cuando estábamos niños, cuando nos decían, no, pues no veas o no vayas así, no salgas solo porque te van a robar, no hagas esto, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que esos temas, esa cultura que yo le llamo y que a muchos de nuestros clientes les decimos, ¿sí? Es un nivel de cultura diferente, ¿no? Debemos de saber que todo lo que traemos en nuestro teléfono, que muchas de personas que yo conozco traen su vida en un teléfono, tienen que tener en cuenta que es algo importante, ¿no? Es algo que deben de resguardar y de saber usar, ¿no? Yo muchas veces he dicho, no tiene la culpa el teléfono, no tiene la culpa la aplicación, la culpa muchas veces sí es nuestra responsabilidad, todo lo que traemos ahí y de qué manera vamos a solventar. Entonces, a nivel de cómo voy a comprar, a dónde voy a transferir, etcétera, pues básicamente tenemos que tener en cuenta los principios básicos, ¿no? Desde tener actualizado nuestro teléfono, desde tener actualizadas las aplicaciones, de no entrar desde nuestro teléfono a ciertas ligas, etcétera, ¿no? Yo creo que ese modelo cultural sobre seguridad tiene que ir formándonos cada día para poder ayudar tanto a nosotros mismos como a las instituciones que nos dan estos servicios. Muchas gracias, Héctor. Y aquí me surge una pregunta también para Victoria, y específicamente en la parte de e-commerce, ¿cómo es importante toda la parte de ciberseguridad? Ok. Bueno, obviamente la ciberseguridad es importante para cualquier negocio, pero en específico para las empresas de e-commerce me gustaría partir de 2 puntos en específico. Y el primero es que las plataformas de e-commerce obtienen ingresos de las transacciones con datos bancarios que se generan en ellas, por lo que las podría volver más interesantes para los cibercriminales. Otro punto es que las empresas de e-commerce son responsables de resguardar todos los datos de los clientes que se registran en estas plataformas para hacer uso de estos servicios, por lo que obviamente una interrupción del negocio o un ciberataque podría afectar en temas de reputación y venta de las plataformas. Hay otro tema que también se me hace súper interesante, que tal vez no se habla mucho y que va muy ligado al tema de e-commerce, que no es tan famoso a lo mejor como lo puede ser un marketplace, pero que en este proceso de ventas es súper importante, y es la logística, y porque también la logística está expuesta a interrupciones obviamente de negocio, y esto va a afectar en la promesa de entrega de un artículo, ya sea en tiempo o en forma, o incluso de forma correcta. Para dejar en claro esto, mi comentario, me gustaría que se imaginen el proceso de logística para la entrega, no sé, de miles de paquetes que se tienen que hacer en un día. Podríamos empezar con este proceso de entrega, que es la entrada de los artículos a las bodegas para ser almacenados. En el momento en el que entran, estos artículos se deben de pesar y se deben de medir. Obviamente estos artículos, este proceso se hace con infraestructura. El paso número 2 es que el pesar y medir estos artículos permite que se haga una clasificación, ya sea en perecederos, en tecnológicos o en electrodomésticos. Esto para que esta clasificación permita asignarles el lugar correspondiente dentro de los anaqueles. Nuevamente esto se hace con tecnología. Como paso número 3 de este proceso de pesarlos y medirlos, es para que al momento de que se genere una orden de compra y estos artículos salgan, se sepa cómo se va a empacar, ¿no? Se va a empacar en una caja, se va a empacar en un sobre, se va a empacar en una bolsa. Nuevamente este cuidado del artículo lo hace la tecnología. Y como paso número 4, que es ya la salida de este artículo ya empacado, bueno, pues se le pega una guía, ya se sabe a dónde va, ya se le reservó su lugar, no sé si se va a entregar, se va a usar el transporte de un avión, se va a usar un carrito, qué es lo que se va a usar, ¿no? Entonces todo este proceso va acompañado de tecnología,
Y como verán, son muchos problemas juntos que se tienen que resolver en segundos porque la tecnología está disponible. Y creo que acá radica la importancia de la ciberseguridad para las empresas de e-commerce en todos los flujos de su operación. Buenísimo. También es importante, desde el punto de vista, como les decía, la seguridad no es una acción, o sea, la seguridad es una forma de vida, ¿no? Y eso debe quedar muy claro tanto en nosotros como individuos como en las organizaciones. No es porque contrata al experto, el experto hace una acción y a partir de ese momento mi empresa va a ser segura forever and ever. Héctor, ¿cuáles son las mejoras continuas en las que debe poner atención una entidad financiera? Hijo, yo creo que, bueno, estamos hablando del tema de una entidad financiera, pero yo creo que eso tendría que ser para todas las empresas, organizaciones o hasta nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esa mejora continua, y es lo que yo platicaba anteriormente, ¿sí? Podría ir, por ejemplo, hablando del tema de las empresas financieras, pues tendríamos que buscar que se adapten y mantengan actualizadas todas las políticas, métodos y controles para identificar, evaluar y prevenir todas esos riesgos de seguridad, ¿no? Eso es importantísimo para las empresas y más que nada para las financieras. También establecer mecanismos seguros, ¿sí?, para el intercambio de información. ¿A qué me refiero? Que entre todos los organismos financieros o empresas, ¿sí?, exista esa información de ataques que han ocurrido, de cómo surgió esa operación, las estrategias que se generaron en temas de respuesta, y si se puede, pues las nuevas amenazas que podrían existir, ¿no? Otro punto importante también es la actualización y el fortalecimiento de los controles de seguridad, ¿sí?, que tienen en los distintos componentes de su infraestructura. Eso es importante, ¿no? Hemos oído, o no sé si han oído, que de repente oyen que los cajeros, no sé, estaban con un Windows de hace mucho tiempo, y cosas así por el estilo, ¿no? Es importante que todas esas plataformas operativas con las que se da servicio, obviamente, estén, pues, no en el top de la tecnología, pero sí muy actualizadas. Y al final, y es algo que ya toqué en la pregunta anterior, es fomentar la educación y la cultura de ciberseguridad. No me gusta hablar de ciberseguridad, sino de la seguridad en sí, ¿no? Estoy hablando de la seguridad informática, tanto entre los usuarios, ¿sí?, como en el personal de las instituciones, ¿no? Existen muchas veces que hay muy pocas empresas que se dedican o que dedican tiempo a este proceso de culturización a nivel informático, ¿no?, y de seguridad, ¿no? Con eso no estamos hablando que se va a mitigar 100% el riesgo, la inseguridad, sino que lo que estamos haciendo es prevenir y poder mitigar esos riesgos de algún tipo de ataque o ciberataque que puedan tener. Muchas gracias, Héctor. Y esto me lleva a una pregunta para ti, Julián. A veces se tiene la falsa concepción de que implementar seguridad en una organización o incluso seguridad para uno mismo es muy caro. Podría ser el caso si invertimos en tecnología muy sofisticada, pero ¿cómo uno puede implementar ciberseguridad en su empresa e incluso para uno mismo? Muchas gracias. Antes que nada, buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos. De implementar seguridad o protegernos a nosotros, pues tiene que empezar por un proceso de conciencia, ¿no? Normalmente cuando implementas o cuando tú buscas asegurar algo, tu persona, un bien o un servicio, lo primero que estás evaluando es, o sea, ¿qué es lo que puedo yo perder? ¿No? O sea, por ejemplo, si hablo de mí mismo, si pierdo, ¿cuál es mi bien más preciado? Pues, indudablemente es mi vida o mi salud, ¿no? En el caso de una organización, ¿qué es lo que es más importante para ellos? Entonces, yo creo que lo primero, en mi experiencia, lo primero que debe de hacer la organización es primero, bueno, saber cuál es el objetivo que persiguen como organización, qué es eso a través de qué, ese valor a través de qué lo están entregando, a través de qué servicio, de qué producto, y cómo es que lo debo de cuidar debidamente. Y esto es, o sea, si ese producto o ese servicio que estoy entregando, por alguna razón lo dejo de entregar, ¿qué puede ocasionar? O sea, si lo dejo de entregar un día, si lo dejo de entregar una semana, o sea, ¿cuáles son las pérdidas que puedo obtener? Entonces, en función a eso, dices, bueno, ¿qué tipo de
de controles son los que voy a implementar. Y eso, digamos, es desde un punto de vista general y macro, ¿no? Es, a ver, si por ejemplo yo soy, en un ejemplo muy sencillo, si yo soy taxista y mi bien principal es el taxi o el Uber o el Didi con el que traigo y llevo a la gente y es a través del cual estoy obteniendo una ganancia, ¿cómo lo protejo? Lo más sencillo es decir, bueno, a través de un seguro, ¿no? Traer mi llanta de refacción, comprar un seguro contra daños o pérdidas, y de esa manera, pues, sé que por lo menos, o sea, si tengo un evento en el coche, el seguro me lo va a cubrir, pero ¿qué pasa si me lo roban? Si bien el seguro te cubre el valor parcial del auto, no, el que lo tengas y tengas una pérdida, solo te cubre parcialmente. Porque ¿qué va a ocurrir en lo que el seguro te da el dinero del coche? Primero, pues no te lo va a dar completo, ¿no? Y segundo, seguramente vas a estar muchos días sin estar operando, entonces en esos días estás dejando de ganar dinero. ¿Cuál sería ahí, por ejemplo, otro control u otra medida con la que vas a asegurar que como chofer vas a poder seguir manejando, obtener dinero, pues a lo mejor teniendo otro coche? Pero seguramente tener otro coche es tener es el doble de caro que el que tenías, ¿no? Entonces lo que empieza a hacer es una evaluación de cuánto es hasta cuánto puedo llegar a perder en caso de tener una pérdida. Y esto en ámbito de la seguridad o de ciberseguridad se llama apetito de riesgo. Entonces, lo más importante o como primer paso como organización es identificar ese apetito de riesgo, hasta cuánto puedo dejar de ganar en caso de que tuviera yo un evento, ya sea por un ataque cibernético, por una falla en la infraestructura o por un fraude. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Identificar ese apetito de riesgo. Después de eso, el segundo paso que yo recomendaría sería, muchas organizaciones tienen que cumplir con ciertas regulaciones. En el caso, por ejemplo, de las entidades financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha desarrollado una serie de disposiciones generales a las cuales se tienen que apegar las entidades financieras, ya sea casas de bolsa, bancos, bolsas de valores, fintechs, etcétera. Entonces, ahí tienes ya una lista de requerimientos que te hace la entidad reguladora, desde que tengas un área de seguridad, que tengas un responsable de seguridad, que hagas ciertas actividades, ¿no? Entonces, ese para mí sería el segundo paso. Si bien no todas las entidades están reguladas por la Comisión Nacional o Banjico, hay otro tipo de regulaciones, como por ejemplo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares o en posición de personas obligadas. Entonces, también, por ejemplo, si en tu organización tú estás manejando información que pudiera llegar a ser sensible, como sexo, edad, teléfono, tu nombre completo, dirección, por decir los datos más típicos, pues también tendrías que estar verificando qué es lo que tienes que cumplir. Ahora, una vez que tienes, digamos, estos dos elementos principales, que yo señalo que serían como los principales, lo siguiente es, ya hay cosas que están hechas y definidas en el mercado. Por ejemplo, hay estándares o normas como la ISO 27001, la ISO 27005, la 27032, etcétera, ¿no? Que son estándares o marcos o está el NIST, bueno, hay varios, ¿no? Que están enfocados a cómo las organizaciones pueden cuidar a su información o su infraestructura, pues echarles un ojo, ¿no? Para ver qué es lo que hacen, o sea, cuáles son las recomendaciones que te dan. Entonces, posiblemente identificarlas, ver qué de eso te aplica, porque no, a diferencia de las regulaciones, eso son mejores prácticas. De ahí tomaría qué es lo que más aplica. Posteriormente, el cuarto paso sería, oye, empezar a asignar responsables. A ver, si vamos a desarrollar o implementar seguridad dentro de la organización, pues quiénes van a ser responsables y que tengan la capacidad, no nada más de técnica, sino también capacidad de decidir, de hablar con el dueño del negocio, con los clientes,
¿no? Para entender cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que tienen que les preocupan y que tienen que cubrir. Y posteriormente, lo que haría es, ya teniendo los responsables, teniendo el marco, desarrollaría yo un proceso de gestión de riesgos. Es decir, o sea, ya sabemos cuál es la actividad primordial de la organización, tenemos a nuestro equipo de trabajo, sabemos qué es lo que tenemos cuáles son las regulaciones que tenemos que cumplir, cuál es el marco de referencia en el cual nos vamos a apoyar. Mi siguiente actividad sería, bueno, ahora ya con todos estos elementos veamos qué es qué infraestructura, qué procesos, qué tecnología, qué gente es la que soporta aquellos procesos importantes de negocio, aquellos servicios y productos de negocio. Ahora, ¿eso a qué está expuesto? Es decir, ¿quién le puede hacer daño? Oye, los empleados, ¿no? De entrada, ¿no? El administrador de la base de datos, o el de compras, o la señora de servicio, o el chofer, ¿no? O sea, ¿a quién está expuesto? Vemos eso hacia adentro y hacia afuera. ¿A quién le pudiera interesar tener acceso a nuestra información o a los activos? Digamos, eso en el mundo coloquial se llama la identificación de amenazas. El siguiente paso dentro de este proceso de gestión de riesgos sería, oye, estos activos de información están expuestos a ellos, pero ¿qué los expone? Comentaba hace rato Héctor, oye, pues antes de hablar de los controles, oye, ¿qué fallas son las que los exponen a la tecnología? La falta de parches, sistemas operativos viejos, eso es en el caso de la tecnología. En el caso de la gente, oye, a lo mejor gente que no está bien capacitada, gente que no conoce cómo proteger su propia información y la información de la organización, ¿no? Eso en el mundo de la seguridad se llaman vulnerabilidades. Entonces ya tenemos, digamos, los principales activos o bienes de la organización, que son los activos de información. Las amenazas, quiénes lo pueden atacar, las vulnerabilidades, cómo pueden ser expuestas, y después de eso definimos una serie de escenarios de riesgos donde se conjuntan estos tres elementos. Una vez identificados estos escenarios de riesgos, entonces ya podemos empezar a pensar en controles o las medidas para proteger a la organización. Digamos, eso sería a grandes medidas, y en función de eso pues, haría yo la priorización de aquellos riesgos que tuvieran o aquellos eventos que pudieran tener un mayor impacto para la organización y una mayor probabilidad. Es decir, por ejemplo, para una organización, ¿qué tan impactante puede ser un terremoto? Pues seguramente es muy impactante, ¿no? Más si estás situado en la Ciudad de México, en la zona de Reforma. Pero ¿qué probabilidad hay de que ocurra? Pues una vez cada 3 años o una vez cada 20 años, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, el 19 de septiembre, ¿no? No había ocurrido un temblor igual de fuerte, ¿no? Entonces, sabemos que es un evento de alto impacto, pero poca probabilidad. Ahora, un ataque de phishing, ¿qué tan probable es? Seguramente o sea, es muy altamente probable, porque hasta tu correo personal te llegan diario 5 o 6 correos de phishing, al menos, ¿no? El típico príncipe nigeriano que quiere ofrecer a sus esposas o su fortuna, ¿no? Entonces, bueno, vamos haciendo ese tipo de análisis y vemos cuáles son de mayor probabilidad de impacto y vamos sobre esos, porque y sobre esos implementamos controles. Entonces sería, y como último paso, digo, ya para cerrar, perdón que me alargue un poquito, pero ya como último paso, yo me enfocaría también en la gestión, establecer una gestión de procesos de incidentes de seguridad, porque si bien es como un control, también tendría que ser un proceso para mí básico, que debe de contar toda organización, porque es muy común y seguramente a muchos de los que estamos aquí adentro nos ha pasado que las organizaciones, hasta que no ocurre algo, voltean a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y voltean a ver el de sistemas, y el de sistemas dice, pues, ¿a mí qué? O sea, a mí, díganme que instale un equipo, o que lo opere, pero de ahí a que lo cuide, pues puede, o sea, no es igual. Entonces ahí es cuando las organizaciones pueden tener tienen una mayor probabilidad de que la organización quede fuera de servicio. Entonces, bueno, esos son los puntos que considero que serían importantes para implementar la ciberseguridad dentro de una organización. Muchas gracias, Julián. Y de hecho eso también me da pie para una pregunta para Héctor. Si estamos situándonos en el primer momento donde una organización va a arrancar este esfuerzo de entender cómo quiere llevar su pauta de seguridad,
¿cómo puede saber la organización cuáles son sus puntos débiles, sus vulnerabilidades? No te escuchas, Héctor. Creo que está silenciado, Héctor. Perdóneme, ahora sí que estaba hablando al aire. Digo, es un tema, bueno, es un punto importante. Yo creo que antes, o ya generada, o generando el proceso de creación de una empresa, es importante saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que, si se va a vender. En este caso, por ejemplo, las instituciones financieras ya traen, como bien lo decían anteriormente, ya traen un decálogo en el cual tienen que cumplir, ¿no? De hecho, cada 2 veces al año, por lo general, tienen que hacer un análisis de vulnerabilidades y unas pruebas de penetración. Entonces, ¿con qué debo de empezar? Pues obviamente con lo que yo baso, o lo que siempre hemos pregonado nosotros como organización, es lo busco por el tema de procesos, personas y tecnología, ¿no? ¿Cómo voy a proteger todo esto a nivel empresa? Obviamente la tecnología, pues obviamente como platicaba yo anteriormente, pues no la voy a hacer, no voy a tener a lo mejor el top en tecnología, pero sí buscar a alguien que me asesore, buscar a un experto que me diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer del 1 al 10, tienes que cumplir con esto. Y luego tengo que subir el escalón más débil, que es desafortunadamente la gente. A la gente la tenemos que concientizar, le tenemos que poner esa cultura de seguridad en la sangre ya, ¿no? Ya tenemos que nacer. De hecho, yo soy muy dado en las juntas de las escuelas de mis hijos, ahora que estamos en la pandemia, que son remotas, y que se les metían los chavitos y cosas así, me decían, no, pero ¿cómo lo evitamos? Y obviamente sabemos todos que es un tema muy nuevo, pero hay muchos mecanismos que podemos utilizar, ¿no? Y es mucho ese tema de concientización, ¿no? En qué puedo dejar de hacer, qué información estoy tocando y cosas así. Y al último, pues el sistema de los procesos. Ya lo decía yo al principio, que lo que teníamos y lo que tiene que ser eventual siempre es adoptar y mantener actualizadas esas políticas y esos métodos y controles para identificar ese tipo de riesgos, ¿no? Ya lo comentaban anteriormente, que, que ese proceso que hay que hacer es al que debemos de adaptar. Entonces, esa mejora continua que debemos de estar buscando constantemente desde que iniciamos es, hoy hago esto y mañana, ¿qué voy a mejorar de eso? ¿No? Entonces, yo sé que es complicado, sí es un tema muy, 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 muy engorroso, porque tienes que estar al día. O sea, este tema de la ciberseguridad, tienes que estar como doctor actualizándote ya mañana ya salió uno nuevo, ya pasado mañana ya tienes otra vez que estudiar lo que ya habías visto y ahora tienes que estar haciendo pruebas. Ya te habla un cliente y te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora me pasó esto y, ay, caray, esto no lo habíamos visto nunca. Entonces, todo ese tipo de problemática que tenemos al día de hoy, y desafortunadamente pues estamos todavía empezando, lo podríamos solventar siempre y cuando si fuéramos conscientes de lo que tenemos de información, que nuestra información y la información que manejamos de los demás, sabiendo manejar mi información, y yo como empresa que manejo información, yo sé salvaguardar toda esa información que tengo, ¿no? Entonces, básicamente, seguimos en el mismo punto. ¿Cómo evito o cómo veo la vulnerabilidad en algún momento? Es concientizando, haciendo generando políticas, métodos y controles para identificar ese tipo de riesgos, y obviamente pues teniendo medidas de prevención, como siempre lo hemos platicado. Muchas gracias, Héctor. Me voy a ir un poco a otro extremo, y es, ok, ya está consciente mi organización, ya me di que puedo ser susceptible a ciertos riesgos, ya ponderé el valor que puede tener cada uno de estos riesgos. Si estos riesgos se presentaran, pues yo necesito tener un equipo listo que pueda responder a estos posibles incidentes. Esta pregunta es para ti, Victoria. ¿Qué son los equipos de respuesta a incidentes? ¿Y cómo puedo tener una buena gestión de ellos? O sea, de los incidentes y los equipos. Creo que está silenciada. Estoy, ya.
Bueno, comentaba que los equipos de respuesta a incidentes a mí me encantan. Es un equipo que ayuda a los tomadores de decisiones. Son un grupo de expertos que recibe los informes de ciberseguridad, analiza la situación y responde a las amenazas. Un equipo de respuesta a incidentes puede ser un grupo ya establecido o puede ser un grupo ad hoc. Depende un poco de las necesidades del negocio y lo que se necesite cubrir, a quién se necesite responder y cómo se necesite responder. Por ejemplo, hablando un poco de los temas regulatorios que ya venían tratando, la comisión te pide que en el momento en el que se detecta un incidente, lo reportes, ¿no? A ciertos días que pasaron tienes que emitir un reporte de lo que pasó, otros días después tienes que acompañar ese reporte con un análisis por post-mortem y un análisis forense. Hablando un poco más de que los equipos de respuesta a incidentes pueden ser ad hoc, algunos perfiles que se pueden integrar a estos grupos, reitero, basados en las necesidades del negocio y también en las implementaciones de los modelos de seguridad que éstas hagan, pueden ser los analistas forenses, que son expertos indispensables en el caso de un incidente de alto impacto o uno que amerite acciones disciplinarias o legales, como veníamos hablando. El analista forense debe ser el responsable de responder preguntas tipo ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién fue el responsable? ¿Y cómo sucedió? Otro profesional que puede formar parte de este equipo son los threat hunters, que es un experto 100% proactivo. Es el que pone la hipótesis de lo que podría estar pasando, en dónde está pasando. Es el que podría poner la hipótesis de qué va a pasar, perdón, en dónde va a pasar, a quiénes les podría pasar y también plantea el cómo podría evitarse un evento, ¿no? El éxito de este ejercicio de threat hunting radica en que las medidas son proactivas, no como la seguridad tradicional como tipos firewalls o IDS, en donde ya que una vez que pasa el evento es donde se revisan los incidentes. Otro perfil que vendría bien dentro del equipo de respuesta a incidentes es el Incident Handler, que es el experto en primera línea. Es un perfil 100% reactivo. Se encarga de revisar los incidentes, es quien realiza el triage, ya sabe cómo se debe de clasificar un incidente, a quién se le va a escalar, es el que define y cómo se va a contener el incidente. Revisa que las respuestas y las soluciones que está dando el equipo sean las correctas para el negocio. Y bueno, ¿cuál sería el éxito de un equipo de respuesta a incidentes? Es vencer el tiempo. Son equipos que van contra reloj, ya sea porque realizan análisis preliminares, porque la información que están revisando puede ser de un potencial incidente y puede tener, no sé, su origen en diferentes fuentes, ya sea de revisiones manuales, de notificaciones de usuarios, en alertas de diferentes herramientas de seguridad, y todas estas deben de ser recibidas, procesadas por diferentes actores. Durante esta ventana de tiempo en la cual todos estos datos, se generan, se deben de correlacionar y se deben de analizar. Y bueno, el sistema que aparentemente está comprometido seguirá expuesto al incidente del que se sospecha, aunque también puede ser que sea un falso positivo y pues bueno, se desgastó el equipo durante la revisión de este tipo de incidentes, ¿no? Las investigaciones de los equipos de respuesta a incidentes son súper útiles porque pueden ayudar a identificar a los atacantes y también esto puede ayudar para que se puedan procesar. Además de que se generan lecciones aprendidas que dejan como vivencia este tipo de incidentes que nos pueden ayudar a generar en el futuro defensas adicionales para poder obtener mejores resultados. Muchas gracias, Vico. Quisiera ligarlo con una pregunta que nos están haciendo en el chat. Tú ahorita hablabas de roles. ¿Qué debería de estudiar para poder cubrir nuestros roles? ¿Debería estudiar una carrera en particular? ¿Debería estudiar una maestría, tal vez, un doctorado? ¿Qué tipo de formación necesitaría para cubrir estos roles? Creo que lo más importante para poder cubrir estos roles es la experiencia y que realmente tú te metas a fondo en averiguar las necesidades del negocio. Estos perfiles de los que yo te estoy hablando, el Incident Handler y Threat Hunter son perfiles relativamente nuevos o relativamente que van surgiendo más en las empresas bancarias porque son los que van necesitando más este tipo de perfiles por temas regulatorios. Creo que este tipo de perfiles también se crean a partir de ciertas especializaciones o certificaciones que van surgiendo en el mercado. Creo que son una muy buena oportunidad justo para el futuro,
porque estos perfiles se vuelven cada vez más demandados. Lo puedo decir yo desde mi punto de vista de CISO y también un poco como de reclutadora o a la hora de buscar talento. Es un perfil bastante bien pagado y bastante con muchísimo futuro y demanda. Muchas gracias. Héctor, pensando en temas de todos los rituales que hay que llevar en la seguridad de una empresa y también ligándolo un poco con estos perfiles que son muy particulares en la industria, ¿qué son las pruebas de penetración y qué perfil es el que las ejecuta? Ok, bueno, yo quisiera opinar, digo, tomando un comentario de la pregunta anterior. Yo creo que no necesariamente tienes que tener una carrera de informática o algo así. Yo creo que simplemente te debe de gustar y apasionar como cada cosa que haces, ¿no? Este tipo de empleo, de carrera, por así decirlo, es algo que es muy exigente, es algo en el que debe ser casi 100% autodidacta. Bueno, no casi, es 100% autodidacta. Y entender los problemas como son. Y lo vuelvo a repetir, yo creo que cualquier persona, sea lo que sea, lo puede hacer, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, las pruebas de penetración son básicamente, que también les llaman pen testing en inglés, básicamente es como generar un proceso equivalente a un ataque que te está haciendo un ciberdelincuente en algún momento, ya sea tu organización, ya sea tu infraestructura, ya sea alguna aplicación tanto web como mobile, ¿sí? O a las personas, ¿no? Básicamente el principal objetivo de estas pruebas es determinar las debilidades que se tienen en cada uno de estos puntos, ¿sí? Y esta prueba lo que hace es lo que te hace es generarte un reporte de en realidad el nivel de seguridad que tiene alguna organización, dependiendo de cada uno de estos puntos, ¿no? O también te puede ayudar a que en un proceso de cumplimiento pues, te están solicitando, ¿sí? Que tú estés generando esa mejora continua de esos niveles de seguridad que tienes. Básicamente eso es un pentest. Existen 3 tipos y que por lo regular siempre son las que buscan los clientes. Es una que se llama de caja negra, la otra es la caja gris y la caja blanca, ¿no? La caja negra estamos diciendo que tú llegas con el cliente y te dice, necesito un pentest. Obviamente tendría que haber un proceso de análisis de vulnerabilidades antes. Tenemos que diagnosticar al paciente antes de operarlo, obviamente. Entonces, él te dice, necesito un pentest de caja negra, ¿está bien? Lo único que te da es, a lo mejor te puede dar un link, te puede decir, esta es mi empresa, y ahí empieza a correr todo ese proceso de la metodología que se hace en el ethical hacking, ¿no? Entonces empiezas a hacer reconocimiento, empiezas a buscar información, hasta que empiezas a buscar y armar todo un esquema, y empiezas a buscar las vulnerabilidades asociadas a esa organización. Ya puede ser de información, puede ser de infraestructura, etcétera, ¿no? O sea, puedes encontrar cualquier cosa que tú quieras. La otra es la de la caja blanca, caja gris, perdón, donde ellos te dicen, pues, ¿sabes qué? Mira, tengo el link de esta aplicación y te doy un login y password para que entres a mi VPN y ahí tú haz lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí básicamente pues, no estás buscando a nivel general, estás buscando un nivel específico. Y la caja gris, pues básicamente te dicen, pues aquí está, te dan toda la información de la organización, te dicen qué bases de datos tienen, qué infraestructura tienen, qué redes tienen, cómo está su arquitectura, etcétera, y te dicen, nada más quiero ver de todo lo que tienen aquí, si es vulnerable o no. Básicamente eso es lo que es los pentests en estos procesos. Muchas gracias, Héctor. Regresando un poco a preguntas que tenemos en el chat, me gustaría hacerte una pregunta a ti, Julián. ¿Por qué es importante prevenirte en temas de seguridad para tu organización? Y sobre todo, ¿cómo preparo a las personas que están en mi organización? Gracias. La prevención es el primer paso, yo creo, de
de todo proceso, nada más en términos de seguridad. La prevención, pues, empiezas tú a identificar cuáles son lo que comentaba hace rato, ¿no? Los posibles escenarios de riesgos a los que está expuesta tu organización. Entonces, identificando los de mayor propósito, si esto llegara a ocurrirnos, cuáles son las medidas que tomaríamos. Eso es prevención, ¿no? Y en función de ello, pues tú vas desarrollando una serie de medidas para, ya sea para reducir el o la probabilidad de este evento. Entonces, para la prevención lo que requiere sí es una visión holística, porque se necesita el punto de vista no nada más desde de la tecnología, sino en general de toda la organización. Porque, por ejemplo, ¿quién es la gente que conoce los procesos? La gente de recursos humanos pues, conoce su proceso, la gente de ventas, de logística, etcétera, ¿no? Ellos conocen sus procesos y saben y pueden llegar a ayudarte a identificar actividades pueden tener un riesgo para la organización. Estos se llaman riesgos operativos. La tecnología lo único que hace es soportar esos procesos, ¿no? Entonces también el área de TI y los especialistas de riesgos de tecnología, pues te pueden ayudar a identificar riesgos inherentes a la tecnología, a los procesos. Nos preguntas al administrador de base de datos, ¿qué es lo más crítico? Te va a decir que es su base de datos. Sin embargo, no sabe, puede llegar a no conocer la información que tiene obtenida de ella. Entonces, una vez desde una visión top-down de gestión de riesgos, es decir, te fijas primero en aquellos bienes o procesos que la organización utiliza, bajando hacia la parte tecnológica, identificando todos los escenarios, todo lo que participan. Entonces, ahí te puedes darte cuenta si la gente tiene conciencia de cómo hacer las cosas, digamos, en el debido proceso de su actividad, y si medidas también en general, o sea, medidas de seguridad para prevenir también la materialización de riesgos. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tienes al asistente del director general, que normalmente son los vulnerables, que maneja la agenda del director, pero que no, que de entrada pues conoce la contraseña, ¿no? De su cuenta, y es quien manda los correos, conoce los contactos. Normalmente está todo lleno de Facebook. Entonces, sabiendo eso y teniendo conciencia de que ese es un hueco de seguridad, pues, ¿qué medidas preventorias tú desarrollarías? Pues de entrada, pues le prohíbes el acceso a navegación a redes sociales o a correos personales o el uso de la USB, ¿no? Entonces, o sea, ya estás previniendo. Si no lo haces, te vas a enterar que vas a requerir de los profesionistas que comentó hace un rato Vico, para ver cuando hay una brecha de seguridad, pues de dónde entró, ¿no? Y muchas veces la gente que es más apetitosa es aquella que está más cerca o de la gente que paga o de la gente que o del director general o el director de finanzas o los propios administradores de TI, ¿no? Y te das cuenta que fueron comprometidos porque les mandaron un correo de phishing y cayeron en la trampa y a partir de ahí, ¿no? Entonces, sabiendo de ahí, estableces las medidas preventorias. Y no nada más la parte técnica, sino también los temas de concienciación, porque si al asistente del director general le prohíbes ver Facebook o le prohíbes su USB, el momento en el que se da cuenta, pues lo primero que va a hacer es gritar, ¿no? Y como tiene del lado derecho el director, pues seguramente te van a obligar al área de TI, oye, pues es que necesita tener la así es para pasar las presentaciones yo necesito que solo se puede comprar por la USB. Si tú previamente le das una campaña de concienciación de, oye, a ver, estos elementos pueden ser usados en contra, ¿no?, de la organización, seguramente tanto el director general como su asistente pues, no tendrán ningún inconveniente en que cierres los puertos o en que se prohíba la navegación a Internet. Entonces, pues es importante la prevención, y en la prevención tú identificas pues, cuáles son los problemas tanto de procesos, tecnología o gente, como comentaba hace un momento, que puedes tú implementar en la organización pues, para prevenir los riesgos más críticos.
los que se puede enfrentar. Muchas gracias, Julián. Y eso me da pie también para una pregunta que están haciendo en el chat. Actualmente hay perfiles de ingeniería social y cómo se aborda esa parte de las empresas que lo hacen. Me ha tocado a mí atender algunos incidentes en los que habla una persona haciéndose pasar por el abuelito del director general, ¿no? Y entonces dice que de urgencia necesita que le depositen dinero en una cuenta porque se le descompuso el carro y no sé qué. Héctor, ¿qué pasa con estos perfiles? ¿Para qué sirve la ingeniería social? Bueno, básicamente la ingeniería social es parte, bueno, es parte de la metodología del ethical hacking. ¿Qué buscas? O sea, básicamente alguien por ahí lo mencionaba antes, que es hackear al ser humano, ¿no? Yo lo veo más como una técnica psicológica, ¿no? Es una habilidad, ¿no? Es una habilidad para influenciar, para engañar, ¿no? Para obtener en realidad lo que quieres, ¿no? El objetivo es básicamente cuando estás como ingeniero social, es buscar a partir de algo que tú no eres, la información necesaria para hacer algo, ¿no? Lo que haces es buscar directo o indirectamente, ¿sí? Que un usuario, que una persona en este caso, te revele información sensible, ¿no? En este caso en un pentest, ¿no? ¿Sí? Y ellos en ese momento no están conscientes de lo que esto va a implicar, ¿no? Porque lo que haces es ganar confianza, no sé, o sea, hay muchas técnicas, estilos que se pueden utilizar. Ya lo hacen como un perfil. Si antes era parte del proceso de un pentest, ¿sí? Pero ahora lo utilizas como lo puedes utilizar hasta como un servicio. Básicamente nosotros tenemos ese servicio, ¿no? De ingeniería social. Y lo que haces es medir, ¿no? Vas midiendo la gente cómo se va comportando, ¿no? Vas viendo la manera que se comporta, lo que te pueden entregar, hacia dónde tú quieres llegar. De los tantos procesos que he hecho de ingeniería social, uno que me llamó mucho en cuenta fue cuando hasta los teléfonos de sus familiares te empezaban a otorgar, ¿no? O sea, y no quiere decir que, uy, este es buenísimo, ¿no? O sea, a lo que quiero que llegar es, la gente se confía, y ahí entra el tema de buscar esa concientización, ¿no? Y ya lo decía yo al principio, yo creo que todos estamos de acuerdo que el eslabón más débil pues, siempre somos nosotros los seres humanos, ¿no? O sea, no tiene la culpa la computadora, las redes sociales, no, o sea, somos nosotros, o sea, qué tanta información hacemos, ¿no? En alguna de mis pláticas, desafortunadamente tengo un amigo que es al que uso y obviamente tengo su permiso, y yo te podría decir, o yo en los paneles en los que he estado, digo, yo les puedo decir en 5 minutos qué ha hecho y yo puedo pronosticar mañana qué va a hacer, ¿no? O sea, yo te puedo decir ahorita qué está haciendo, yo te puedo decir en dónde está, etcétera. Entonces, si nos ponemos a pensar, nosotros como seres humanos sí deberíamos de ser más conscientes de eso, ¿no? Y esos perfiles de ingeniería social, pues hay muchísimos, ¿no? Y se vuelve un eslabón muy fuerte, ¿no? Entonces, pueden existir diferentes técnicas que puedes utilizar, ¿no? Ya en algún momento, no sé si en algún momento vieron la serie de Mr. Robot, donde empiezan a dejar USBs en el suelo para esa información, ¿no? Entonces, ese es un tipo de ingeniería social. O cuando empiezas como bien lo decían hace rato, empiezas a hablar por teléfono y te pasan y tú dices que eres soporte técnico, ¿sí? Pero la gente no se da cuenta de qué teléfono están hablando, no pregunta, ¿no? Por esas causas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos con ese perfil? Obviamente la información que necesitamos. Nosotros hacemos un proceso de concientización sobre eso. O sea, discúlpeme, yo soy muy clavado en esa parte de la conciencia sobre la gente respecto a la parte de la seguridad. Entonces, nosotros buscamos siempre eso, ¿no? Hacemos ese proceso, hacemos un ejercicio, no solamente hacemos un ejercicio, tomamos toda la información, vemos hasta qué tan vulnerables son, volvemos a hacer ese ejercicio ahora de otra manera y así buscamos la mejora continua sobre ese proceso. Es increíble que al día de hoy puedas hacer un ejercicio de ingeniería social en una compañía y te entreguen hasta las tarjetas de crédito de sus familiares. Entonces, eso sí es algo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios
dentro de las organizaciones ayudan muchísimo para saber el nivel tanto de seguridad como de conciencia a nivel de seguridad de las personas en tu organización. Y es interesante. Perdón, quería aclarar algo hace rato, creo que de los nervios y del estrés que traigo me equivoqué. Por ahí hablaba yo de lo que es el pen testing, y sí tiene razón. Sí repetí por ahí lo que era caja blanca y caja gris. Digo, agradezco ahí el que hayan corregido lo que haya dicho yo, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Y es muy interesante porque cómo de una llamada se puede desprender el que soltemos un montón de datos, ¿no? Y decir, sí, el director general no fue a cenar a X lugar, pero está en tal lugar y va a estar hasta tal hora, ¿no? Cuando no sabemos quién está detrás de esa llamada. O nos dicen, oiga, su tarjeta está bloqueada con terminación tal, y resulta ser que decimos, no, esa tarjeta no es de él, es tal tarjeta, ¿no? Entonces, es bien importante cómo concientizamos a todos los perfiles en la organización. Y muchas veces subestimamos, ¿no? Y pensamos que el asistente del director general no es tan importante como la persona responsable de seguridad en la organización, ¿no? Todos son importantes y sí es responsabilidad el formarlos. Exacto, y es muy dado ahora, y no sé, yo creo que ya nos pasó, al menos yo he conocido de 100 personas, unas 20, que les han hablado de cierta institución financiera, de su call center, y se oye el ruido, o sea, tú puedes escuchar el ruido alrededor de como si estuvieran en un call center, ¿no? Y obviamente hay veces que sí llegamos o tratamos de seguir el juego, a ver hasta dónde llegamos, porque pues, para eso nos contratan, pero de repente sí les falla todavía, ¿no? Entonces, digo, tanto ellos como nosotros tenemos mucho que seguir aprendiendo. Obviamente siempre o cada día existen muchas técnicas diferentes y esto va mejorando constantemente. Y es ahí donde entra el tema de estarse actualizando diariamente. Claro. Creo que también me gustaría sumar que para el tema de concientización no es solamente para los usuarios finales o los usuarios que no tienen no tienen tanta experiencia manejando un equipo de cómputo. Creo que la concientización también va para los que somos expertos en seguridad o manejamos o administramos alguna tecnología. Me ha tocado ver ejercicios de pen test en donde un administrador de base de datos tiene todas las contraseñas o sus accesos en un TXT, así como las malas prácticas a veces de la programación, ¿no? Entonces creo que este tema de concientización es 360, es para todos, cada quien en su ámbito o desde donde trabaja, pero se vuelve un tema súper interesante y súper importante para todos. Muchas gracias, Victoria. Aprovechando, y me voy a ir a otro extremo, en el caso de que ocurran incidentes en una organización, ¿qué mecanismos de protección existen? ¿Existen los ciberseguros? ¿Cómo aplican? ¿Qué te protegen? Ok, bueno, el ciberseguro es un producto 100% financiero, mediante el cual mucha gente asume las consecuencias del uso de la tecnología. Lo habitual es que el ciberseguro no solo cubra a ataques cibernéticos, sino también el daño sobre la infraestructura. ¿Qué podría cubrir un ciberseguro? En realidad puede cubrir todo lo que el asegurado necesite. El origen del ciberseguro se enfoca mucho en las multinacionales, pero recientemente con este tema de la pandemia y el cibercrimen, pues bueno, ha apoyado a que el ciberseguro se reoriente a la pequeña y a la mediana empresa. Algunos de los acontecimientos que han impulsado la adopción del ciberseguro es, obviamente, la profesionalización del cibercrimen, de todo esto que ya hemos venido hablando. También las regulaciones han impulsado el tema del ciberseguro, ya que las regulaciones, bueno, nos obligan a notificar a los clientes las brechas de seguridad y el riesgo potencial del uso de los datos personales. Creo que también otro punto que ha ayudado a que el ciberseguro crezca es que ha aumentado también los temas de concientización sobre este tipo de riesgos. Y bueno, eso es lo que respecta al ciberseguro. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta un poco distinto y basándome en varias respuestas que hemos tenido. Hace rato hablábamos de nuevas formas de sacar información y nuevas formas de estar atacando a las instituciones. ¿Cómo se ha visto el cambio dado la pandemia en el tiempo de ocio de las personas que pueden hacer un ataque? ¿Y cómo se ha visto esto reflejado en las instituciones a nivel general? Juliana, si tú quieres comentarnos algo y si alguien más del panel quiere, pues lo vamos haciendo seguido.
Pues, sí, claro que sí, Antonio. Pues yo creo que lo que nos hemos enfrentado en los que estamos en este medio, esas son las campañas muy grandes de phishing. Específicamente a lo largo de la pandemia, o sea, al principio con todo lo relacionado con cómo estaba creciendo la infección del COVID, cómo se estaba midiendo, todo, ahora lo relacionado con las vacunas. Yo creo que a nivel mundial el mayor ataque ha sido a través de vector de ataque, ha sido a través del correo electrónico, ¿no? A través de campañas de phishing. Adicionalmente, digamos, en los últimos años hemos entrado en un esquema de servicio muy conocido como Crime as a Service, donde es muy fácil ir tomando diferentes elementos. Entonces, a diferencia de los ciberespecialistas, que muchas veces ocurre en las instituciones financieras o en retail, en grandes compañías donde ocurre algo, todo el mundo prefiere mantenerse callado para evitar que te señalen de que te ocurrió un evento y además sabes que los reguladores te pueden caer encima. A diferencia de ese medio y que la información va a cuentagotas y te enteras por lo que a lo mejor algún colega te dijo, pero a lo mejor no puedes soltar toda la información completa, los cibercriminales trabajan a sus anchas, ¿no? Y tienen ámbitos de intercambio de información mucho mayor. Entonces, no necesitas ser un experto en desarrollar o sea, como hacker. Simple y sencillamente puedes empezar a buscar, oye, a ver, necesito que alguien me ayude a generar una campaña de phishing, necesito que alguien me ayude a levantar sitios fraudulentos, necesito que lo vas conjuntando y tú nada más lanzas el ataque. Lo que comentaban hace un momento, o sea, en el último año, debido a la pandemia, pues muchas empresas tuvieron que implementar sus procesos de negocio y acelerar la transformación digital, y lo hicieron sin nada de cuidado. Y lo mismo ocurrió con todo el mundo, ¿no? Instituciones financieras, ¿Qué ocurre? Los últimos años ha habido, durante el último año nos hemos enterado de fraudes a tarjetavientes, donde les han bajado sus ahorros. Hace unos meses un banco rojo, ¿no? Hubo varias quejas de varios clientes donde señalaban, es que yo tenía todos mis ahorros. El ataque fue muy ingenioso porque fue una mezcla entre el uso del dispositivo celular, ¿no? Digamos como el secuestro de la SIM, que finalmente muchos utilizan como token, o se genera el token a través del teléfono celular, llamadas telefónicas al cliente, ¿no? Y bloqueaban en ese momento la línea, ¿no? Entonces podían impersonar el número celular o el equipo del usuario y así descargar la información. Entonces, también ese tipo sobre todo a los adultos mayores, han sido también han sido blancos de ataque últimamente, pues para desfondarlos de sus fondos, ¿no? Cada vez, como comentaba Héctor, es muy común al día recibir más de una o dos llamadas de American Express, de Banco, de BBVA, de Citi, etcétera, ¿no? O inclusive de Afores, señalándote información que es verídica tuya, o sea, tienen tu nombre, tienen tu dirección, tienen tu teléfono. Sería interesante saber cómo esa información se fugó, para ofrecerte un servicio o para decirte que algo está ocurriendo. Como experiencia, hace un par de semanas me llamaron del banco azul, y supuestamente el Banco Azul, señalándome que, pidiéndome mi autorización para autorizar un cargo en mi tarjeta de débito. Como ya uno más o menos conoce el modus operandi, ¿no? Si estás de acuerdo, te paso con la línea de fraudes para que lo bloquees. Yo la verdad es que les dije, un cargo a mi tarjeta de débito, ¿de cuánto es? 30 mil pesos, ¿pero de quién? De fulanito y tal. Nada más 30, no, me dijo que me iba a cargar 50, dile que sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, digamos, ya no hablarme, ¿no? Pero, mucha gente, sobre todo las campañas, este tipo de campañas, cuando pegan a adultos mayores, son mucho más efectivas, porque entre que les cuesta trabajo utilizar los dispositivos, ¿no? Validar la información y saber cómo se están generando este tipo de fraudes,
pues son presas fáciles de estos ataques, ¿no? Entonces, dos tipos de ataques, phishing y a través se llama vishing, ¿no? Que está relacionado con las llamadas de voz. Y también el smishing, que el smishing está relacionado con los mensajes SMS, que seguramente a más de uno de ustedes les ha de haber llegado ya ofertas de Telcel, o de el café de la Sirena, o ¿no? Donde, oye, dale clic aquí y te vamos a regalar esto. Eso también es a través de SMS, ¿no? Ese es el smishing, ¿no? Entonces, estos tres tipos de ataques son de los más comunes que han sido más explotados. No es que no existieran, sino que han sido más explotados a raíz de la pandemia, ¿no? El smishing, el phishing y el vishing. No sé si con eso respondo las preguntas, si alguno de mis compañeros quisiera complementar. Héctor, Victoria. Bueno, dentro de, no sé, de las organizaciones, cómo ha afectado el COVID, creo que todas han tenido que modificarse para poder dar oportunidad al trabajo remoto. Obviamente, como ya lo venimos comentando, esto ha aumentado también que los incidentes de seguridad crezcan, tanto en frecuencia de ataques recibidos como en la intensidad de estos, ¿no? También me gustaría, por ejemplo, tomar toda esta campaña, toda esta carrera que se ha generado para la generación de la vacuna, lo cual ha provocado obviamente ataques al sector salud, a la industria farmacéutica, a los centros de investigación. Creo que también me ha tocado ver cómo las empresas más blindadas, que no tenían planes de movilidad, se han visto afectadas porque obviamente el negocio tiene que seguir andando, y han permitido que tal cual el CPU y el monitor salgan de la oficina para que se puedan conectar en la casa del empleado, del colaborador. Y bueno, han tenido que bajar sus baselines de seguridad porque no se podía conectar la cámara, no se podían conectar los audífonos. Entonces ahí me lleva a este punto de pensar, los baselines de seguridad que estaban implementados, ¿estaban bien implementadas o estaban exagerando, o qué es lo que pasaba, ¿no? Y aquí me gustaría ligarlo con lo que hablábamos hace un momento de la demanda de los perfiles y de la demanda de los especialistas en seguridad, que deberían de ser perfiles más completos, perfiles más dinámicos. Y bueno, otro hecho es que también lo que ya habíamos comentado, cómo ha crecido el tema de los ciberseguros durante esta pandemia, cómo ha incrementado el costo de poder adquirir o renovar una póliza de ciberseguro. Que en ese sentido, Victoria, me gustaría profundizar un poco más. ¿Qué te cubre? ¿Qué tipo de incidentes te cubre un ciberseguro? Bueno, la verdad es que el ciberseguro te puede cubrir absolutamente todo, pero creo que de los temas más importantes que se deberían de contemplar dentro de una póliza de ciberseguro es el tema de la gestión de incidentes. Debería de haber un despacho o asesores que te ayuden a saber cómo poder atender un ciberincidente. Debería de incluir la asesoría de estos especialistas, así como del servicio forense. También debería de proteger todo lo relativo al uso de datos y los temas de responsabilidad que derivan en caso de que ocurra un incidente y un tercero te tenga que reclamar. Obviamente debería de cubrir temas de ciberextorsión o de protección ante las pérdidas, ya sea a las pérdidas que deriven de un ataque de intrusión o de indisponibilidad. También debería de ayudarte con este tema de las negociaciones para si se da una ciberextorsión. Debería de también incluir la cobertura en caso de pérdidas cuando la actividad económica, por ejemplo, de un marketplace, se interrumpe o si se ve suspendida por algún fallo de seguridad. Y como última recomendación, el ciberseguro debería de tener la cobertura para respuesta ante inspecciones regulatorias derivadas del uso indebido de los datos personales. Muchas gracias. Me da pie eso también para hacer una pregunta que viene en el chat. Me gustaría comenzar contigo, Héctor. Si pudieras, dentro de toda la bibliografía que existe en el tema, ¿cuál podrías decir que es un buen libro de entrada? Y además de ¿cuál es tu libro favorito relacionado con seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad? Híjole, hay muchos. Me gustan mucho los libros de ciberespionaje, que son bastante ecuánimes, pero hay uno que acabo de terminar de leer y que me gustó mucho para los que
sea, te dice cómo llegar a ser un buen hacker, ¿no? Pero básicamente te enseña, yo creo que el modelo que necesitas tú saber para empezar con con este ámbito de la seguridad, ¿no? Lo voy a mostrar aquí, así rápido. Es este libro. Este libro es buenísimo. Te enseñan, te muestran desde el 0 hasta el que tú quieras, ¿no? Para comenzar con este tema de la seguridad. Yo no podría decir que tengo un libro que me guste mucho, porque en realidad casi todos los libros que he leído respecto a temas de hacking, de ingeniería social, etcétera, son muy buenos. Si quieres, por ejemplo, también depende mucho hacia dónde te quieres mover, ¿no? Ya sea si quieres ser un pen tester, si quieres ser un incident response, si quieres ser un forense, si te quieres dedicar nada más a hacer un hacking a la wireless, a la infraestructura, pues depende mucho, ¿no? Si te quieres dedicar a la ingeniería social, hay muchísimos libros, ahí sí depende mucho, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho, hay muchos canales en YouTube muy buenos de gente que en realidad se dedica a eso y que te enseña. Hay unos que no hablan, pero nada más te van mostrando lo que van haciendo. Hay muchísimas páginas en internet donde tú puedes aprender desde cero lo que se debe de hacer. Pero básicamente yo creo que lo que a mí me ayudó desde antes fue haber desarrollado software durante 15 años, y después en ese proceso de cambio dije, no, pues ahora me toca atacar lo que ya hice, y así fue un cambio, ¿no? Eso te ayuda mucho, el haber desarrollado. Si te gusta desarrollar, pues es mucho, 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 muy, muy bueno. Pero básicamente hay mucha bibliografía, ¿no? Este libro que les acabo de mostrar es uno de ellos. Ellos mismos tienen uno mismo que se llama Linux Basic para Pentester, o cómo ser un buen hacker, le dicen. Pero básicamente yo creo que cualquier libro, dependiendo de lo que tú quieras hacer, es bueno. No me gusta así como que enfatizar sobre uno, pero me llamó mucho la atención porque está muy, 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 muy bien enfocado a eso, ¿no? Para saber cosas de cómo se hizo, más o menos cómo te platican, Kevin Mitnick, que yo creo que si no lo conoces es uno de los hackers más reconocidos a nivel mundial. De hecho, yo creo que es uno de los mejores ingenieros sociales en la historia. Ese es desde mi perspectiva, ¿no? Él tiene muchos libros. Hay uno que se llama, creo que El arte de la intrusión, que básicamente él cuenta todos los juegos de muchos hacking que hicieron, y hay hacking muy raros que, pues, cuando yo empecé en esto no pensé que hubiera. También está la parte de cómo el arte de la intrusión, ¿no? De cómo compenetrar, ¿no? Son libros que te motivan. Y vuelvo a lo mismo, hay una serie muy buena que se llama Mr. Robot, que hay cosas, o muchas de las cosas que se hacen ahí existen y se pueden hacer. De hecho, las herramientas que utilizan sí existen, ¿sí? Y que básicamente te enseña mucho de las cosas que debes no hacer, ¿no? Entonces, digo, hay muchísimos, afortunadamente hay muchísima información, y que por eso a este nivel hay mucha gente que se dedica o se empieza a dedicar a esto, porque en realidad la información allá afuera en el internet es vasta, ¿no? Y puedes aprender muchísimas cosas siempre y cuando te gusten. Claro, coincido contigo con los libros de Kevin Mitnick. Además son muy novelados y son muy divertidos, ¿no? De cómo te narra, de cómo hackearon la máquina de juegos en Las Vegas, todos los trucos casi de ciencia ficción que se iban utilizando para vulnerar sistemas y luego romperlos, ¿no? Y sacar provecho de ellos. Sí, Mitnick es uno de mis autores también favoritos. Tú, Victoria, ¿qué, en tu experiencia, cuáles son tus libros que más te gustan, o la fuente que más sueles consultar? Ok, yo la verdad nunca en mi vida he sido como tan técnica. Yo empecé más con el tema de seguridad con este libro que es de Ezequiel Salis, que habla también de hacking, pero es una perspectiva súper relax, no es tan técnica. Yo me dedico más a los temas de compliance, tengo un perfil 360 para ver los temas de seguridad.
Creo que a mí lo que más me ha funcionado es estar actualizada en las personas que sigo en Twitter, las personas que sigo en LinkedIn. Procuro que mi red sea una red de contactos que esté publicando constantemente. También procuro estar leyendo las notas que siguen. Por ejemplo, cuando estaba en banco, procuraba mucho seguir todos estos temas de hacking sobre ATMs, sobre TPVs. Actualmente que estoy en e-commerce, me gusta leer sobre normativas, sobre regulaciones que se enfocan al giro en el que actualmente estoy trabajando. O sea, a lo que voy es que tu mismo giro o en donde te estás desarrollando te lleva a buscar las fuentes que te ayuden a complementar tu perfil, ¿no? Entonces, para las personas que quieren empezar con ciberseguridad, tan fácil como que tecleen ciberseguridad en Google o en YouTube y les van a salir cantidad de videos o cantidad de documentación con la que podrían empezar. El tema de empezar a definir un perfil, creo que te lo va dando la experiencia y el cómo te vaya llevando tu vida laboral. Muchas gracias. Y eso también me recuerda mucho un poco las bromas que se hacían en los 90s y principios del 2000 del Black Hat, White Hat, Grey Hat. Y en ese sentido, pues todos los libros que terminan en Python, Grey Hat, Microsoft, Grey Hat, no sé qué Grey Hat, pues también pueden ser una buena fuente de cómo aprender a vulnerar ese tipo de sistemas y a protegerse, ¿no? Al mismo tiempo, porque no hay mejor defensa que saber cómo te puedes atacar a ti mismo. Julián, ¿tú qué nos puedes recomendar? Claro que sí, pues mira, coincido tanto con Héctor como con Vico. O sea, por un lado, por ejemplo, un libro que es como muy típico, sobre todo para los que nos gusta el tema de ciberseguridad, es el Sun Tzu o Arte de la Guerra, ¿no? Ese yo creo que es como lectura obligada junto con los de Kevin Mitnick, ¿no? Que hay varios. Ahora, eso digamos que no es entretenido porque nos ayuda a modelar nuestro pensamiento, a cómo es que estos grandes, los autores o estos libros ven el mundo y o sea, cómo se han aprovechado de él. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de documentación, pues es importante, o sea, mantenerse actualizado y muchas veces, por ejemplo, yo sé que es una lectura que te ayuda a conciliar el sueño, por ejemplo, todas las disposiciones generales que emiten las entidades, ¿no? O las ISOs, o sea, esas te ayudan mucho a tener mucho conocimiento, pero bueno, también si tienes problemas de sueño, también te pueden ayudar. Sin embargo, sí son o sea, sí son lecturas recomendadas porque al final del día, en términos de cumplimiento y de mejores prácticas, entonces, por ejemplo, toda la serie de ISO de 27000 es buena para enterarte, bueno, de temas. Hace ratito alguien preguntaba, oye, ¿qué diferencia entre seguridad de información y ciberseguridad? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la 27001, habla mucho de seguridad de información y la seguridad de información está basada no nada más en la información electrónica, sino en información, puede ser oral, escrita, ¿no? O sea, los archiveros, ¿no? Las máquinas, digo, ya no me máquinas de escribir, pero información física, ¿no? Es seguridad de información. O sea, no importa en dónde esté la información, la debes de proteger, eso dice la 27001. La 27032 ya está relacionada o enfocada al ciberespacio, ¿no? Entonces, son todas las medidas que tienes que tomar para proteger la información en el ciberespacio y está incluida la seguridad de la información, la seguridad de redes, la seguridad de aplicativos, la seguridad de infraestructuras críticas también, las principales. Entonces, ahí leyendo estas dos normas, la ISO 27001 y la 27032, pues ya puedes identificar, por lo menos de manera conceptual, las diferencias, ¿no? Otros que también son muy buenos, o sea, son toda la serie de NIST, ¿no? De mejores prácticas. La ISO 21000 y la ISO 27005 nos hablan mucho sobre gestión de riesgos. Entonces también eso es algo base en la ciberseguridad. Entonces es el conocer pues cuáles son los estándares, las mejores prácticas para la gestión de riesgos, pues es base, ¿no? Ahora, una de las cosas a las que nos hemos enfrentado mucho en el ámbito de la ciberseguridad, los profesionales de este ámbito, es cuando el negocio nos pregunta, oye, ¿cuánto puedo llegar a perder porque un riesgo se materialice? Muchas veces los análisis que hacemos son a nivel cualitativo más que cuantitativo, es decir, pues yo creo que es alto,
yo creo que es medio o yo creo que es bajo, ¿no? Y es necesario que lo argumentes. Un muy buen libro que te ayuda a hacer esa, te ayuda el tema de la cuantificación, es un libro que escribió Howard y se llama How to Measure Anything in Cybersecurity Risk, o sea, cómo medir cualquier cosa en los riesgos de ciberseguridad. Ese, digo, es un libro muy, muy matemático, pero ese le puede ayudar a los profesionales de la ciberseguridad a cuantificar los riesgos, ¿no? Y mucho, la verdad es que tiene está basado en la información histórica de las organizaciones, ¿no? O sea, si ya se materializó un riesgo, cuánto se perdió, ¿no? Cuántas veces ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, tienen cálculos mucho más, más elaborados. Entonces, o sea, yo la verdad es que recomendaría un mix entre todos este tipo de literaturas, porque, o sea, no hay, digo, cada quien puede tomar el de su preferencia. Si te vas a enfocar en la formalidad o sea, en trabajar en una organización así y que tengas que cumplir con regulaciones de ley, tienes que casi memorizar lo que piden para los temas de ciberseguridad las diferentes entidades regulatorias, el GDPR, si te toca ver datos en Europa, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si es en México, las disposiciones, si es aquí en México, etcétera, ¿no? HIPAA, si ese tema de salud en Estados Unidos, etcétera. Pues sí, o PCI, DCS, que son mejores prácticas para todo el tema del manejo de tarjetas de crédito. Entonces, depende mucho en dónde te estés enfocado, ¿no? Sí tienes que hacer una mezcla. Coincido al igual que Vico, yo también sigo a muchos en mi LinkedIn y tengo contacto con muchos profesionistas del ámbito con los que pues, intercambiamos información, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones, pues la verdad es que complementando las que Héctor y Vico comentaron. Muchas gracias a los tres. Recordando un poco mi época de preparatoria, me acuerdo que pues uno de pronto leía código y decía qué emocionante o qué aburrido, también depende. Y surgía este perfil de Script Kiddie, ¿no? Donde veías cómo hacer maldades a partir de un código que descubrías y tal vez lo llevabas a la práctica y descubrías una vulnerabilidad de una empresa. Esto me lleva a la parte de la ética, cómo relacionar la ética con tu capacidad de descubrir fallas y exponerlas al mundo o resguardarlas e informar que tiene una falla alguna organización del tipo que sea para que se puedan cubrir. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, Héctor, para que impulsemos más el sentido de ética? Bueno, sabiéndolo del lado como profesional o cuando estás en un servicio ethical hacker o un pentest, obviamente dentro de la misma metodología, y de hecho yo recuerdo muy bien hasta en el examen de certificación, te ponen una pregunta, y que creo que va muy ad hoc a lo que acabas de comentar, donde te dicen, tú estás en la organización haciendo un pentest en la organización de un amigo tuyo, y lo que encuentras en la computadora, creo que iba así, más o menos. Pero la idea es de que encuentras en la computadora pues, fotos indebidas, algo que no debes o sea, que no deberías de encontrar. ¿Qué tienes que hacer, no? Una de las respuestas, creo que sí era en el examen, creo que sí era en el examen, es, lo comunicas, hablas con esta persona o lo dejas pasar. Yo recuerdo muy bien que la pregunta correcta era agarrar y decir, ¿sabes qué? Existe esto, ¿no? Tú como ethical hacker y como yo creo que hasta como si fueras doctor, todo lo que encuentres lo tienes que decir, ¿no? Para eso te están pagando, tú estás pregonando o sea, no estás pregonando, sino que tú estás buscando la manera de que tus clientes o la gente esté lo mejor protegida y que no surja ninguna información, que no haya robos de información o cosas así. Entonces tú como profesional de esta área tienes que hacerlo, ¿no? Digo, sabemos muy bien y es muy bien sabido, es que dentro del ámbito puede ser tanto de ethical hacker, digo, como nosotros como profesionales, al que dedicamos como los que le llaman sombrero blanco, que somos nosotros, ¿no? Como las personas que, no me gusta decirles ahí de delincuentes porque no es así, digo, es como los otros actores de este tema, o sea, nuestra contraparte, o la contraparte de algunos profesionales que son muy buenos, es
sabemos lo mismo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero básicamente no, del lado de nosotros está ayudar, ¿no? Entonces, como ética, sí tú tienes que decir, tú tienes que comunicar lo que estás encontrando, ¿no? De nada vale que hagan eso, ¿no? Y más que nada porque va el prestigio tanto tuyo como si estás en una empresa o si es tu empresa, pues va ese prestigio, ¿no? Claro. Muchas gracias, Héctor. Yo tengo ahí una opinión, y es que sí o sí los profesionales de ciberseguridad deben de ser éticos cuando te estás desarrollando dentro de una empresa, y también los profesionales de ciberseguridad, en este caso los hackers, tienen un lugar dentro de los programas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los programas de Bug Bounty les han dado una oportunidad con recompensas y con bastantes buenas recompensas. He visto que se han formado de patrimonio a partir de participar en este tipo de eventos en los que son recompensados por reportar vulnerabilidades, por documentarlas de forma correcta. Entonces creo que hay ya espacio para todos. Creo que obviamente el cibercrimen va a seguir y va a seguir creciendo porque a lo mejor es más lucrativo, pero yo considero que sí somos más la parte de los profesionales buenos o profesionales éticos, y me parece que este tipo de plataformas vienen a sumar. Y ya nada más para cerrar mi comentario, nos vemos próximamente con una sorpresa para todos esos hackers éticos en más o menos por septiembre. Venga, eso es buena noticia. De hecho, tenía una pregunta para ti, Erico. Uh-huh. Con este tema de la pandemia, haciendo un poco de memoria de lo que decían los libros, en algún momento que me tocó leer, decía que la mayoría de los ataques vienen de fuentes internas y no externas. ¿Cómo se ha visto esto afectado con el tema de la pandemia y el home office? Creo que es una buena pregunta, y creo que depende mucho del modelo de seguridad que cada empresa maneje, el modelo de seguridad interno, el que pueda ser detectado o no. Puede que haya un insider desde hace ya bastante tiempo y no te des cuenta, pero creo que la forma en que organices a tu equipo de forma interna para poder atender este tipo de eventos en forma correcta va a ayudar mucho. En este caso puedo hablar de un poco del modelo que se puede trabajar, que se trabaja en Meli, que es un modelo Zero Trust, el cual se encarga, del cual habla que todos somos como responsables de administrar nuestras herramientas y de generar las alertas que correspondan. En este caso, una vez generada la alerta de forma correcta, se envía a las herramientas que correlacionan los datos y se generan las alertas para justo los equipos de IR. Entonces, creo que es un tema muy importante, pero es un tema que cada quien o cada empresa administra como quiere, ¿no? Basado en las mejores prácticas, como ya comentaba Julián, en la experiencia que tenga cada quien y en las necesidades del negocio. Muchas gracias. Y también me gustaría hacer ahora una pregunta a Julián. En términos de disposiciones generales y normativas, y relacionado con el tema de pandemia y, por ejemplo, las leyes para procurar el bienestar de los empleados, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Y cómo se cruzan estas dos normativas? Bueno, de entrada, en términos de normatividad, van orientadas a la organización más que a los empleados. O, por ejemplo, en el caso de la circular única bancaria, o las disposiciones generales para entidades financieras, que es la conocida CUP, por ejemplo, todos los temas que están relacionados con por ejemplo, la concienciación, quien es responsable de desarrollar campañas y de concienciar a la gente y al público, es el director general. Por ejemplo, ahí podríamos hacer un cruce entre, bueno, por un lado, las circulares, las regulaciones te están solicitando que cubras a tu personal interno y externo, y por otro lado, a través, por ejemplo, de políticas, sobre todo políticas, ¿no? Puedes generar la obligatoriedad de que los empleados se estén capacitando en temas de seguridad. Ahora, como lo comentaba en su momento Héctor, normalmente partimos de que la gente es el eslabón más débil de la cadena. Sin embargo, a mí me gustaría darle un enfoque, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer a la gente la primera barrera de defensa en las organizaciones? Entonces, para ello necesitas una coordinación completa dentro de la organización, o sea, no nada más desde el punto de vista técnico, sino tu área de talento y cultura, tu dirección general, obviamente el área técnica, para que empezar a generar primero conciencia
bueno, primero definir las reglas, ¿no? Las políticas, lo que comentaba Héctor. O sea, yo creo que una institución, así sea una pyme, digo, en una pyme no necesitas tener una política así grandota, escrita, sino con que el director general o el dueño defina, o sea, cuáles son las reglas, esas reglas a lo mejor a nivel pyme van a ser las conocidas políticas. Entonces, con esas reglas de actuación establecidas y que exista una metodología de beneficios y de sanciones o de consecuencias, por marcarlo, digamos, en la terminología del día de hoy. O sea, que existe una consecuencia de los actos que tenga el empleado, inclusive los proveedores, porque no nada más la concienciación o los temas de prevención a nivel empleado, para un nivel persona, solo caben en los empleados, sino también tienen que caber en tu cadena de suministros. O sea, me gustaría preguntarle a Vico, oye, ¿de cuántos proveedores depende Mercado Libre para la entrega de sus bienes o servicios, ¿no? Y cuántos de ellos tienen, o sea, el hecho de que tú tengas tus políticas y tú las cubras de manera interna, pero hayas abierto tu perímetro a un tercero, pues te expone también a un riesgo de los errores que cometa ese tercero, ¿no? No hace mucho nos estábamos enterando que la Fuerza Aérea, no sé si fue la Fuerza Aérea o la Marina de Estados Unidos, a uno de sus proveedores que desarrollan armamento, los chinos los vulneraron, sacaron los planos y ya tenían los planos del portaaviones o del avión, cuando sabemos que la protección a nivel Pentágono o Fuerzas Armadas es muy alta, ¿no? O sea, es inclusive por arriba del estándar, ¿no? De la industria, inclusive del financiero. Entonces, pues, el tema de capacitar, de prevenir, de concienciar, pues no nada más está en el ámbito de tu empresa, o sea, ya tiene que ir hacia afuera, hacia tus clientes, tiene que ir también hacia tu cadena de suministro, y bueno, por supuesto, entonces, de esa manera cierras la pinza. Y adicionalmente a eso, yo recomendaría que se ampliara el tema de colaboración entre organizaciones. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Vamos a suponer, oye, es que en Amazon, seguramente hacer en términos de retail, de e-commerce, han de ser de los más atacados, ¿no? No dudo que Mercado Libre vaya también tenga un número de ataques similares. Imagínense si Amazon hiciera callara lo que le ocurre y no compartiera eso hacia empresas del mismo ámbito, los otros no iban a saber cómo defenderse. En cambio, si comunicaran, me queda claro que a nadie le gusta decir, oye, yo la regué o yo fui vulnerado, pero hay plataformas, ¿no? En MIS, por ejemplo, ¿no? Hay plataformas en donde puedes intercambiar información de manera a lo mejor un poco más privada. O sea, si establecemos esos ámbitos de colaboración, pues eso también nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, no nada más tienes la capacitación o la concienciación en los 3 niveles, sino también intercambias información y de esa manera fortaleces tu ambiente de ciberseguridad, ¿no? Tu perfil de seguridad en el ámbito correspondiente a los procesos y a la gente, por ejemplo. Muchas gracias, Julián. Me trajiste a la memoria un caso que ocurrió en los 90s de una impresora en el Pentágono secuestrada, que de pronto se dieron cuenta que se tardaba muchísimo tiempo más de lo normal en sacar documentos, y cuando comenzaron a trazar qué estaba pasando, se dieron cuenta que los documentos primero llegaban a un lugar en Rusia, luego regresaban y eran impresos. Y todo resultó porque había una vulnerabilidad de esas de último momento que no habían descubierto, y ese equipo en particular estaba expuesto. Esto me lleva a una pregunta para ti, Héctor. Ahora con este rollo de que estamos dispersos en las casas, algunos equipos, y que los equipos de seguridad efectivamente estamos ya más dispersos que cuando estábamos todos concentrados en la oficina, ¿cómo preparamos a una organización para ataques de zero day? Pues bueno, yo creo que este proceso, yo creo que lo hemos hecho siempre de manera remota. Siempre, por ejemplo, el SOC está ahí monitoreando todo lo que está sucediendo dentro de las organizaciones. Hay un proceso, como bien lo comentaba Julián, como se ha venido comentando,
Entonces, ese proceso, pues independientemente de si estás de manera remota o que no te puede ir a ver a la oficina, tú sabes que hay un equipo atrás que le llaman el famoso Red Team o el Blue Team. Todos ellos están trabajando a la par y verificando 24/7 todo lo que está pasando dentro de la organización, ¿no? Obviamente, como bien lo decían hace un rato, con el tema de la pandemia ha crecido el tema de los ataques, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a un SOC y ver enormidad de ataques sobre instituciones de las que tú quieras, y más de las financieras, que se ha dado mucho más del 2020 para acá, todos los del 2020 y lo que va de este año. Entonces, el equipo está preparado para eso, ¿no? Para contener de cualquier manera. Obviamente tú tienes un plan de contingencia, tú sabes qué se debe de hacer. Por lo regular, cuando existe algún tipo de vulnerabilidad ya física, obviamente entra en proceso todo tu esquema de 27001, todo eso es todo lo que has aprendido y todo lo que hemos estado hablando, entra en ese momento y van directamente al punto de partida o a lo que han encontrado dentro de esta vulnerabilidad. Pero básicamente el tema remoto no quita nada, no hace un tema diferente a lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Muchas gracias, Héctor. Y esto me lleva a una pregunta también para Victoria. Muchas veces se corre la leyenda urbana de que la calidad de vida de los equipos de reacción ante estos incidentes pues es mala, ¿no? Porque tienes que estar pegado al teléfono o a la compu y que no duermes y que casi comes pegado a la compu y ves crecer a tus hijos ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que haya una buena calidad de vida y al mismo tiempo cumplir esta cosa que nos gusta? Creo que este tema de la calidad de vida también va ligado un poco con el tema de la pasión. Hay mucha gente a la que le encanta, le apasiona estar resolviendo temas, implementando, siendo proactivos. Con respecto a lo que comentabas, muy enfocado como al tema de trabajo, de la calidad de vida, en este caso, por ejemplo, de los equipos de respuesta a incidentes, creo que cuando se tienen empresas o se trabaja en una empresa que es como multinacional y con diferencias de horarios, se puede cubrir o se puede solventar este tipo como de temas. Y pues también existen los temas de rol de guardias y las herramientas que te apoyan para hacer una notificación en caso de que ese incidente es crítico y se tenga que atender en ese momento. Y de igual forma, el que tengas como diferentes equipos ya enfocados o separados para atender ciertos temas, ¿no? O sea, un equipo de respuesta a incidentes no siempre va a atender incidentes regulatorios o incidentes de indisponibilidad de un sitio web, ¿no? Hay otro equipo que puede atender incidentes de infraestructura y bueno, pues también va un poco ligado a qué tan proactivo quieres ser y qué tanto dinero o qué modelo puedas manejar a partir del presupuesto que tengas. Muchas gracias. Esto me lleva también a una pregunta ya como más contemporánea. Tal vez hace 2 años el poder de cómputo pues, estaba bastante limitado, ¿no? Y pues en una computadora poderosa que minara datos pues era difícil de conseguir, ¿no? Los servicios en la nube también pues cada vez son más baratos, ¿no? Entonces tener un servicio en la nube que puedas entrenar para reconocer patrones pues ya no es ni tan complejo ni tan costoso como lo era hace 2 años, ¿no? Estas tendencias, ¿cómo han modificado los ataques? ¿Cómo, voy a decirlo así, la gente con malas intenciones ha aprendido a utilizar los servicios de Machine Learning e inteligencia artificial para sofisticar los ataques que pueden realizar? ¿Quiere tomar alguien la respuesta? Es que creo que eso es como obvio, ¿no? Entre más poder de cómputo exista y más tecnología exista, está disponibilidad de todo el que lo pueda secuestrar, de todo el que lo pueda vulnerar o nosotros o las empresas que lo podemos pagar por ellos, ¿no? Y si no las securizamos de forma correcta, alguien lo va a venir a tomar, ¿no? Entonces, conforme avanza la tecnología, avanza el cibercrimen. Para mí sería eso. Mira, yo creo que hay varios puntos importantes. O sea, muchas de estas tecnologías, por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial, de cómputo en la nube. Si bien, digamos, estamos en su ramp up, es decir, si lo viéramos como una gráfica, estamos apenas despegando. Entonces, hay muchas cosas en términos, por ejemplo, de inteligencia artificial, o sea, que lo estamos viendo como una amenaza a futuro,
realmente son poco, al día de hoy no se conoce un ataque ejecutado por inteligencia artificial. Sin embargo, es un escenario que se está planteando. Ahora, el tema es que lo que tenemos que hacer ahí es, pues tal cual me voy a lo que dice NIST, ¿no? O sea, primero, las organizaciones solo se pueden proteger contra aquellas amenazas que conocen, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios, ¿no? La segunda, o sea, para aquellas amenazas que son desconocidas, las organizaciones pues, deberán tratar de reaccionar lo más rápido y efectivamente posible. Y eso, ¿cómo va a ocurrir? Bueno, pues si tienen bien desarrollado un plan de incidentes, ¿no? Y tercero, pues, o sea, se puede responder a un incidente de ciberseguridad pues, hasta que ocurre, ¿no? Digamos, esos son los tres principios. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo hemos estado platicando a lo largo de la sesión. El tema de la prevención es el primero, indiscutiblemente, el tema de la protección, ¿no? O sea, la protección es el prepararnos, protegernos, el tener elementos detectivos. Si bien, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de los incidentes por vulnerabilidades del día cero, es complicado porque no conoces, o sea, no sabes qué es lo que te van a atacar. O sea, no sabes el lugar donde te van a atacar, pero seguramente habrá indicadores de compromiso alrededor que te den señales de que algo está ocurriendo. Entonces, para ello, por ejemplo, un servicio de un SOC es muy bueno, ¿no? Porque por lo menos te puede ayudar a identificar patrones de lo que está ocurriendo. A lo mejor no puede, no, o sea, como en un incidente del día cero, pues no tienes un parche, ¿no? Sobre esa vulnerabilidad. ¿Qué va a hacer el SOC? A lo mejor te va a avisar, oye, ya vimos comprometido esto, hay un mayor, hay conectividad hacia un lugar no indicado, o hay mayor carga en la red, o hay se está ejecutando algún patrón raro dentro de la organización. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a contener, ¿no? O sea, a identificar de dónde viene ese ataque. O sea, y a lo mejor tienes la posibilidad de aislarlo o de generar si tienes tu DRP con algunos playbooks en los que ya tienes contemplado el tema de los incidentes de ciberseguridad, pues entonces igual a lo mejor activas tu DRP, ¿no? Entonces son temas y lo mismo, entonces eso vamos, un ataque, vamos a poner en la pregunta que nos hacías. Oye, ¿qué ocurre con un ataque organizado por Machine Learning, inteligencia artificial, que está montado en la nube? A lo mejor o sea, ¿de qué manera podría atacar? Bueno, a lo mejor es un ataque de negación de servicio, a lo mejor es una campaña de phishing, a lo mejor ¿no? O sea, seguramente ejecutará ataques que posiblemente ya conozcamos, ¿no? Tienes tu playbook, pues actuarás en función a ese playbook, y si no, pues tendrás la manera, buscarás la manera de en ese momento actuar de manera lo más precisa que puedas, ¿no? Entonces, y eso cómo se hace practicando también, ¿no? También es importante cuando tienes un proceso de gestión de incidentes, no nada más tenerlo documentado, sino también tenerlo practicado. Entonces, digamos, ya planteé varios elementos, ¿no? Que nos pueden ayudar tanto para completando el tema del Zero Day Attack o completando un ataque de tecnología que está, digamos, ahorita desarrollándose para el desarrollo de servicios, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista, ¿no? O sea, tomar así, go to the basics. Muchas gracias, Julián. Y eso también me lleva a otro punto que de hecho están comentando en el chat. Pues también con este incremento en el poder de cómputo, pues resulta que lo que veíamos en los supersónicos de la cafetera inteligente que sabe cuándo llegamos y nos tiene el café listo, o la lavadora que sabe justo en qué momento tiene que dejar la ropa lista porque ya estamos por salir a trabajar, pues también nos expone de muchas maneras, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo este auge de las cosas conectadas al Internet? ¿Y qué podemos hacer con temas de protección a dispositivos que responden a la voz? Principalmente pensando en que ya hay formas muy poderosas de emular la voz de alguien, ¿no? Pues ahí es muy importante saber que desafortunadamente muchos de los IoT están desarrollados con software de open source, ¿no? Muchas de las veces, y lo hemos visto, por ejemplo, en el tipo de
por ejemplo, con las cámaras, ¿no? De seguridad, ahí tú puedes hacer con una herramienta, tú puedes hacer una búsqueda y muchas de las cámaras tienen, de facto, tienen admin en el administrador y por eso puedes entrar, ¿no? O sea, volvemos al mismo tema, o sea, sabemos que todo lo que está conectado ya a la red pues, es peligroso, ¿no? Pero ahí es donde viene, a nivel las personas, es cuando debes de saber qué conectar y qué no, si de verdad necesitas estar por ejemplo, en el caso de los controladores con voz, si de verdad lo necesitas hacer, necesitas que decirle algo, mejor te paras y lo utilizas, ¿no? O sea, es mucho de esa cultura, porque en realidad no, es muy complicado, o sea, tener todo así como asegurado, ¿no? Yo creo que más bien lo que tenemos que ir haciendo es minimizar esos riesgos, ¿no? Minimizar esos vectores de ataque que pueden ser, ¿no? Tanto así de que, por ejemplo, que decían que en los teléfonos el controlador de voz, que lo deshabilitaras, que deshabilitar la ubicación, etcétera. Hay muchas cosas que se hacen así, ¿no? Pero tampoco hay que caer en el extremo de volverte un iceberg y ya no hacer nada y no tocar nada. Digo, sabemos que existe ese riesgo, pero realmente hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Si en algún momento también tú sabes que esos, por ejemplo, los refrigeradores, las televisiones, etcétera, tú las puedes actualizar y las tienes que estar actualizando. Si tú tienes esa conciencia, volvemos a la misma palabra, o si tienes esa tarea de hacerlo siempre, entonces tú sabes que tienes que actualizar, ¿no? Y vas a ir minimizando ese tipo de cosas. Saber configurar, saber qué quitar, qué poner. En realidad necesito una televisión estar conectada con la ubicación, no lo sabes, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que sí puedes como persona y luego pasando, y en el ámbito del IoT, ¿no? O sea, que básicamente nos converge a todas las personas que estamos aquí, ¿no? A una empresa, pues seguramente sí tendrá, ¿no? Y muchas empresas deshabilitan miles de cosas y nada los utilizan para ciertas cosas. Entonces ahí es cuando viene la pregunta, ¿y para qué compras entonces esos aparatos? si le vas a quitar todo, pues cómprate una televisión normal y déjala ahí, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Cosas de ese tipo son mucho de saber qué poner y qué quitar, qué mostrar, qué no mostrar, qué utilizar, qué no utilizar, ¿no? Entonces, muchas de las veces dicen, en realidad necesitas una televisión con control de voz, necesitas un aparato en realidad lo necesitas, ahí empieza todo el dilema, ¿no? Si nada más es para probar, pues está bien, ¿no? Pero obviamente tienes que saber que todo eso es un riesgo, ¿no? Todo lo que está conectado a la red, sabes tú que siempre va a estar en un riesgo. Claro, y eso me lleva también a una pregunta un poco de terror, ¿no? Si al final del día todos estos dispositivos saben que te tomas tu café a las 7 de la mañana y a su vez tu auto inteligente sabe que a las 7:50 ya estás en camino a la oficina, ¿cómo protegernos para que esos datos, cuando desechamos el dispositivo, no caigan en manos inadecuadas y con correlación de eventos, pues pudieran saber nuestros hábitos y ponernos en riesgo? Lo más importante, pues, por ejemplo, cuando se echas un activo, una computadora, es el borrado de la información, ¿no? Pero no es un formateo, sino o sea, no nada más sería el formateo, sino realmente hacer esa data inutilizable dentro del dispositivo. Del iPhone es posible, ¿no? Cuando reseteas el teléfono, si no lo ponen las PCs en servidores, eso no está. Entonces, por ejemplo, hay software como el Blanco, o sea, y otras marcas, que lo que le ayudan es hacer recuperable la información, ¿no? A menos que puedas destruir el medio, eso es lo mejor. Ahora, completando lo que comentaba Héctor, o sea, la verdad es que siempre la gente puede encontrar preocupaciones sobre lo que ocurre en cierto dispositivo, en cierta tecnología. Pero muchas veces, la verdad es que, digo, con que utilices Google o tengas una cuenta en Facebook o tengas una cuenta o utilices WhatsApp, pues, la verdad es que les estás dando el derecho a los proveedores del uso de tu información, ¿no? Información que puede ser considerada bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales como información sensible, ¿no? Como tu porque se puede inferir.
por ejemplo, si decía Héctor, oye, es que ¿para qué tienes conectado tu refrigerador al internet, no? Digo, si lo hace, si existe esa funcionalidad, es porque, o sea, a alguien se le ocurrió que pudiera ser oportuno que a tu refrigerador no le faltara nunca leche o tuviera siempre el soporte técnico del momento adecuado, ¿no? O que te indique, o que ya no fuera necesario que te indicara que le tienes que poner hielitos, ¿no? Sino que los cargara. O sea, al final son dispositivos que están hechos pues para digamos, hacer más fácil tu vida. Ahora, eso tiene un trade-off. ¿Y ese trade-off cuál es? Pues que tienes que compartir información sensible, ¿no? O sea, digo, nada es gratis. Aquel que utiliza un Cortana o que utiliza el Siri o llámale el nombre, cualquier asistente de voz, ya sea el Alexa, el whatever, o sea, lo hace pues por comodidad, ¿no? Y dentro del uso de esos dispositivos está la aceptación implícita de que lo que hagan con esa información, pues es el proveedor va a hacer lo que sea necesario. Entonces, pues ahí sí depende, insisto, como empecé la primera parte de mi plática, o sea, lo primero que uno como organización y como persona identifica es ese apetito de riesgo. Ese apetito de riesgo es hasta cuánto estoy dispuesto a perder o puedo soportar perder con tal de tener una ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? En este caso es la facilidad de decirle a Siri, a Cortana, a Alexa, whatever, ponme la canción, la última rola de moda, ¿no? O pídele o quiero quiero comprar un nuevo teléfono celular, ¿no? Y lo quiero aquí en mi casa, ¿no? O sea, es el trade-off, ¿no? O sea, la facilidad contra seguridad, ahí sí depende de cada persona. Entonces, sí hay cosas que a lo mejor podemos asegurar, como por ejemplo, oye, en el caso del IoT, el tema del IoT es que precios sin estándares. O sea, a diferencia de los equipos de cómputo que ya utilizamos, o sea, la Mac, PC, o sea, antes era muy complicado tratar de utilizar archivos entre un tipo de tecnología y otra, entre Unix, Linux, Microsoft, Mac. Ahorita ya es súper fácil, ¿no? Pero porque ya esos estándares inclusive incluyen seguridad. Pero en el caso de IoT eso no ha ocurrido. Entonces, muchos de los dispositivos que se utilizan, los wearables, los dispositivos del hogar, utilizan cuentas y contraseñas por defecto, no están jardinizados y es difícil jardinizarlos como se jardiniza un equipo de cómputo, y además son desechables. Entonces, el tema es que cuando desechas ese componente, pues igual y ahí ya se va normalmente utilizas una cuenta de correo electrónico personal, ¿no? Que es, algunos te solicitan que la configuras así, entonces seguramente ahí se va tu cuenta y tu contraseña que seguramente nunca cambias. Entonces, pues, ¿cuáles son las medidas mínimas de seguridad? Pues las mismas mínimas de seguridad que utilizarías con tu equipo de cómputo, para aquellos que tienen conciencia, ¿no? Cambiar cada 72 días tu contraseña, hacerla robusta, utilizar que estuviera parchada, actualizada. Digo, esas son las mejores prácticas. La realidad no es así, mucho menos en un IoT. Entonces, ahí vamos a depender mucho o sea, de lo que el usuario tenga conciencia de lo que puede ocurrir. Sin lugar a dudas, creo que es un campo fértil en el que podemos desarrollar pues, muchas teorías y muchas buenas prácticas en el futuro cercano, ¿no? O sea, me refiero a mañana, ¿no? Ya comenzar a definir estándares y buenas prácticas de consumo, buenas prácticas de uso, buenas prácticas de desecho, porque es inevitable, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya tenemos algo de esto en nuestras casas, en nuestros edificios, o en nuestros trabajos, ¿no? También. Quiero agradecerles mucho la participación en este panel. Para mí fue muy satisfactorio platicar con ustedes tres. Ya para despedirnos, me gustaría si nos pueden dejar un mensaje sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra propia seguridad. ¿Podemos comenzar contigo, Héctor? Discúlpame, es que como que se cortó y no te escuché bien. No te preocupes. Ya para despedirnos de toda la gente que nos está siguiendo, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra propia seguridad? Pues básicamente, como bien lo dijo Julián, y como lo hemos dicho, yo creo que los tres panelistas y hasta tú mismo,
es llevar ese nivel de conciencia, no al tema de estar todo paranoico, ¿no? Sino saber que tú estás comprando ese riesgo, saber que existe, siempre hay un riesgo inminente respecto a los dispositivos, a tu computadora, al internet, y que como bien dicen, tener esa cultura de seguridad donde no compartas, si tienes redes sociales, no compartas información que puede a ti llevarte a tener algún tipo de problema, por así decirlo. No siempre es así, no todos somos un objetivo, ¿no? No a todos nos va a pasar, pero siempre sucede, ¿no? No sabes quién está del otro lado, como bien dicen, ¿no? Y que de verdad seamos conscientes y que transmitamos esa misma conciencia que nosotros hacemos, esos mismos consejos que nosotros como persona podemos dar a mucha gente, ¿no? Y yo creo que con eso vamos a tener una sana navegación en Internet sin ningún problema, ¿no? Y quiero agradecerles por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte entre nosotros. Victoria, antes que nada, me siento honradísimo de tener una mujer en la charla. Se sataniza que no hay tantas mujeres en la industria de tecnología y menos de seguridad. Y la verdad, yo me siento muy honrado de que nos acompañaras hoy. Muchas gracias. Creo que también me gustaría empezar con ese mensaje, con que la oportunidad para las mujeres dentro del área de ciberseguridad está súper abierta, que se necesitan más especialistas en general en temas de seguridad, pero que sería un must tener más mujeres dentro del área, ¿no? Después, referente a lo que comentabas, creo que es sentido común del uso de las tecnologías, sentido común del uso de las aplicaciones para estar más seguros, sentido común de lo que se comparte, de lo que no se comparte y para qué se comparte. Creo que es bien importante también saber a quién se le puede dar un celular, una tablet, una pulsera, un wearable, ¿para qué? ¿No? O sea, es como ese tipo como de cosas y recordar lo que también se ha dicho aquí, lo que se comulga mucho en Internet, y es que en Internet nada es gratis. Entonces creo que haciendo conciencia del uso correcto de las tecnologías, creo que podríamos estar a salvo. Y gracias por la invitación. Muchos saludos a mi equipo que me está apoyando y ya. Muchas gracias, Victoria. Julián, ya para despedirnos. Pues igual, ¿no? De nueva cuenta, pues gracias por la invitación, ¿no? Es un honor compartir el panel aquí con Héctor y con Vico. Muchas gracias al equipo de Vedum. Yo creo que a veces, como en mi opinión personal, muchas veces como especialista de ciberseguridad, sentimos que las cosas pueden llegar a ser obvias porque es nuestro día a día, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, es que porque no debes usar una contraseña que sea password o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede resultar obvio. Pero la gente lo hace porque para ella no resulta obvio, ¿no? Entonces, muchas veces asumimos que aquello que no vemos no está pasando. Y eso ocurre muchas veces con la gente normal. Y me refiero normal, o sea, normal que no esté en temas de ciberseguridad, porque yo creo que los que estamos en ciberseguridad tenemos algo de anormales, porque nos gusta no dormir, leer mucho, estar con el teléfono al lado sabiendo que puede sonar en cualquier momento, ¿no? Y que, ¿no? Entonces yo digo que somos medio anormales. Pero digamos que la gente que comparte una conversación, una foto, lo que está comiendo, a dónde va a ir, o deja o le presta el equipo a su hijo, o tiene licencias piratas en su equipo de cómputo y no lo actualiza y tiene y lo abres y salen pop-ups por todos lados. Es gente que asume que todo se queda en la computadora, o sea, que cierras la computadora o volteas el teléfono, lo bloqueas y de ahí no pasa. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como especialistas es generar esa conciencia, que se oye, o sea, todo el mundo lo va a decir, no, que la conciencia, Héctor lo acaba de comentar, hemos comentado en las redactaciones, o sea, ¿cómo generas conciencia, no? ¿Cómo generas, o sea, cuánto tiempo nos tardamos como sociedad en comprarle un seguro al coche? Hasta que no se volvió obligatorio, o sea, al principio, por ahí de los 80s, 90s, pocos eran los coches que estaban asegurados, hasta que no salió una ley que obligaba que los usuarios, que los propietarios de un coche tuvieran un seguro. Digo, ya ahorita ya todo el mundo tiene un seguro por buena práctica, ¿no?
Antes, de niños, ¿cuántas veces en los que crecimos en los 80 y que teníamos la oportunidad de salir a la calle, cuántas veces nuestros papás no nos llevaron de la mano y nos decían, a ver, cuando vayas a cruzar la calle, voltea del lado derecho y del lado izquierdo y no cruces hasta que no pase ningún coche y que el semáforo esté en rojo para... Y te pasó de la mano varias veces, ¿no? Hasta que tú aprendiste y te dio la oportunidad de que fueras tú a la calle a comprar los refrescos, las tortillas o lo que fuera, o tomar el camión. ¿Cuántas veces los padres el día de hoy hacen lo mismo con los dispositivos que les dan a sus hijos? Entonces, y no lo hacen porque no tienen conciencia de los peligros a los que se enfrentan. O sea, México la semana pasada estaba leyendo y por aquí tengo, si me lo permiten, un par de minutos. Es un dato muy, muy preocupante. La semana pasada la OCDE señala que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, ¿no? Guerrero y Quintana Roo encabezan la lista, ¿no? Entonces, el National Center for Missing and Exploited Children reveló que México se ubica en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, mientras que la asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes coloca a nuestro país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina. ¿Por qué ocurre eso? Porque, primero, o sea, los niños les estás dando dispositivos. O sea, una de las causas, no es la causa general, porque a los niños les estás dando dispositivos y los estás exponiendo a gente que no sabe cuáles son los fines que persiguen. ¿Cuántos de nosotros, nuestros papás nos dijeron en la calle, nunca te vayas con un desconocido, ¿no? Nunca, no le dirijas la palabra a alguien que no conoces, aguas, vente tomado de la mano conmigo? ¿Cuántos de esas personas lo están haciendo el día de hoy con sus hijos? Ninguno. O sea, les dan o sea, no sé si no les ha tocado a ustedes ver a los papás en las comidas, cuando teníamos la oportunidad de salir, les dejan el equipo celular o tienen su tablet los niños como para que no se distraigan. Me gustaría saber cuántos de esos están asegurados, ¿no? O sea, si no tienes conciencia de lo que te puede ocurrir, difícilmente la ciberseguridad va a permear a las empresas. Entonces, ese es mi mensaje final. Yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo para decirle a la gente, tu información, tu cuerpo, es tu responsabilidad y tienes el derecho de cuidarla y la obligación también de cuidar el de los demás, empezando por tu familia y la gente que está cercana a ti. Muchas gracias. Julián. Y pues creo que se nos quedan ahí como varios temas interesantes como para tener otra sesión en un futuro próximo. Una vez más, me siento muy honrado y feliz de haber estado compartiendo con ustedes este espacio. Para todos los que nos estuvieron siguiendo en la transmisión, muchas gracias y nos vemos en las que siguen porque va a haber más.